Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 15. Lucas 10, 15. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Señor, te damos gracias en esta noche, nos humillamos delante de ti. Reconocemos, Padre eterno, tu favor y tu gracia al tenernos nuevamente en tus atrios, Señor. Gracias, Señor, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, dice tu palabra. Hoy agradecemos esa honra que tú nos haces por recibir también nuestras alabanzas y por moverte en medio de nosotros como congregación. Continúa con nosotros, Señor, y háblanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta los dominios de la muerte. Bien, está hablando aquí de Capernaum y otras ciudades que las refiere el Señor Jesús en su enseñanza como ciudades impenitentes. Entonces habla, por ejemplo, de Corazín, habla de Betsaida, Tiro, Sidón y Capernaum, y las compara pues con otras ciudades que recibieron en su momento cierto castigo de parte del Señor. Particularmente aquí compara con Sodoma, ¿sí? Y lo que el Señor trata de plantear aquí es que estas ciudades pues tienen que enfrentar un juicio de Dios en algún punto de su historia, y que les hace esa advertencia, ¿no? Les dice la conducta de una ciudad que no se arrepiente, de una comunidad, de una colectividad, de pueblos, básicamente. Hablamos de pueblos, de ciudades, agrupaciones de personas que se pueden en algún momento presentar. Las ciudades son eso, ¿no? Las ciudades son agrupaciones de personas que buscan digamos, las conveniencias de la cooperación, de trabajar juntos, del urbanismo, de los desarrollos, digamos, civiles, hasta donde su época y hasta donde sus avances se los permita, por supuesto. Pero básicamente es eso. O sea, el ser humano ha encontrado conveniente reunirse a vivir en ciudades o en pueblos y disfrutar así de algunas ventajas que nos ofrece la vida en sociedad, ¿no? Como que, por ejemplo, usted hace algo que alguien más necesita, y usted necesita algo que alguien más hace, ¿sí? Y entonces eso es en parte, en gran medida, lo que ha obligado también al ser humano a vivir en sociedad, porque si nosotros pues pudiéramos vivir autosuficientemente, pues nada de necesario tendría pues que vivamos en comunidad, ¿no? Y así también creo que bien nos podríamos ahorrar también bastantes problemitas si no viviéramos en sociedad, pero estamos obligados a hacerlo porque nadie es suficiente. Entonces las ciudades, las comunidades, pues esa es la razón por la que se forman. Ahora, pero no son sino personas, y lo que se mueve en las personas es posiblemente, en el caso de las ciudades que aquí se refiere, pues un sentir de enemistad contra Dios, de soberbia, de altivez, y más cuando aquella comunidad ha encontrado alguna vía, alguna forma de llegar a cierta prosperidad, ¿no? A cierta prosperidad que conduce a esta comunidad a volverse más dura con el Señor y con su mensaje, ¿sí? Con Dios en general. Es decir, si hay una sociedad, si hay una ciudad, una comunidad que ha encontrado su camino a la prosperidad, pues a esta le va a resultar más fácil en
llenarse de soberbia y resistir las cosas del Señor, enorgullecerse por eso. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que, por ejemplo, una comunidad que podría estar privada de cierto progreso o que vuela bajo, digámoslo así, vuela en un nivel bajo, podría ser un poquito más sensible, aunque eso es discutible, ¿no? Es discutible y no es una regla inquebrantable, digámoslo así. Son consideraciones a la luz de comportamientos generales más no totales, ¿no? Que no es lo mismo, hay que entender eso. Por ejemplo, Nínive, en tiempo de Jonás, ¿sí? Se describe como una ciudad muy, muy grande y muy poblada para la época. El Señor en su diálogo con Jonás, Dios Padre, perdón, en su diálogo Jonás le dice: hay más de 120,000 personas en Nínive. O sea que para la época pues estamos hablando de una urbe pues ya bastante respetable en su población. Y también se detalla en el libro de Jonás que se necesitaba 3 días para recorrerla completa, lo cual algunos han sugerido, conocedores, estudiosos del tema, han sugerido que puede tratarse de una ciudad que tenía por lo menos unos 12 kilómetros de área, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, es algo grande. Pero estos ninivitas, por lo menos en la generación que recibió el mensaje de arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento de parte de Jonás, pues inesperadamente, ¿no?, se arrepintieron de una forma pues bastante sobresaliente, que no se encuentra comúnmente en otros grupos, ¿sí? Entonces, como esto nos demuestra que, bueno, sí hay excepciones a la regla, ¿sí?, de ciudades que prosperan, de gente que prospera, que podría ser diferente en su reacción al mensaje, ¿sí? Pero en la mayoría de casos que vemos, que toda ciudad, comunidad, nación, pueblo que prospera, se endurece su corazón y con ello pues se precipita a su sentencia por no haberle hecho caso al llamado del Señor que en su misericordia Él hace, ¿sí? Entonces eso es digamos como el entendimiento de las aglomeraciones, las ciudades y todo eso. En el tiempo de Cristo estaba Capernaum como una ciudad que se ubica en la región del Mar de Galilea y que es una ciudad para la época de Cristo bastante dinámica, digámoslo así, y bonita, ¿sí? La zona del Mar de Galilea es muy bonita en su paisaje, tiene acceso por supuesto a ese mar que es muy bonito y también muy lleno de vida, y ahí hizo el Señor Jesús su ministerio, ¿sí? Y para esta época que les refiero, la época en la que nuestro Señor Jesús enseñó y predicó y hizo su ministerio, Él desplegó gran parte de su ministerio allí, ¿sí? A Él se le llama Jesús de Nazaret, sí, pero porque creció en Nazaret, nació en Belén, creció en Nazaret, fue criado en Nazaret, ¿sí? Pero Él hizo gran parte de su ministerio en esa región, llamó a unos cuantos de sus discípulos que eran pescadores. ¿Dónde pescaban ellos? Ahí en el Mar de Galilea. Bueno, en fin, esto. La ubicación de Capernaum también le hacía tener una cierta ventaja competitiva sobre otras locaciones, sobre otros lugares, y lo que llevaba a que este lugar se convirtiera en un punto, digamos, crucial de comercio, de intercambio y de desarrollo. También tenían, por supuesto, la ventaja de estar al pie de este mar, ¿sí? En fin, hablamos de que en la época de Cristo pues era una ciudad pujante, era una comunidad que si la comparamos, por ejemplo, con las ciudades de hoy en día, pues posiblemente no tendría mucho, o sea, se vería pequeña, se vería quizá un poquito lenta, pero yo estoy convencido que para la época en la que nuestro Señor Jesús hizo su ministerio, sí, Capernaum era Capernaum, o sea, se movía, hay gente, los comercios, todo esto. Pero el Señor encontró en Capernaum una situación que
le llevó a declarar una sentencia sobre ellos, porque esta es una de las pocas veces que uno ve a Cristo dando una sentencia, estando en su ministerio terrenal, dando una sentencia sobre una comunidad. Es decir, porque nuestro Señor Jesús, maldijo a la higuera, ¿no? Eso es una cosa también curiosa, maldijo a la higuera, pero por lo general se mostraba muy paciente con las comunidades, muy paciente, se mostraba muy digamos, tratando de concederles tiempo, tratando de concederles, ¿sí? Tratando de, digamos, facilitarles de alguna manera las cosas que tienen que ver con la recepción del mensaje. Pero a Capernaum la maldice, porque es que sí, y también aquí dice de Corazín y de Betsaida, ¿no? Pero entonces estas ciudades las maldice el Señor Jesús. ¿Y cómo lo dice? Ahí donde leímos: y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Entonces él le dice, ¿la sentencia cuál es? Hasta el Hades serás abatida. Esto de que hasta los cielos eres levantada no es otra cosa que una alusión a la soberbia que había en la comunidad, que hacía que el Señor Jesús encontrara una resistencia muy contundente a su mensaje y a su enseñanza, ¿sí? Son pocos los que de allí creyeron en el Señor, por lo que podemos entender. Son pocos, ¿sí? Entonces, esta situación es curiosa porque el Señor está dando una sentencia que más adelante se cumplió. Y entonces hoy, ¿qué vemos? Que de Capernaum en efecto no quedan sino ruinas, que son como lo que uno observa es que son como una evidencia de que en algún momento hubo un movimiento fuerte allí, ¿sí? O sea, la arqueología ha logrado preservar ciertas estructuras de Capernaum y uno se puede dar cuenta, por ejemplo, que en algún momento pues tenía su pujanza, tenía su desarrollo arquitectónico, tenía también sus mercados, sus plazuelas, sus callecitas, todo esto al nivel, por supuesto, de la época que estamos planteando, pero hoy no quedan sino ruinas. De hecho, hay una sinagoga que se le llama la Sinagoga Blanca o la Sinagoga de Capernaum, que es muy bonita, y uno dice, es un lugar muy grande y bonito donde se reunía la comunidad en el tema de la enseñanza y todo. Donde se ve, o sea, prácticamente así se los voy a decir, una sinagoga nada modesta, sino hasta con diseño de interiores y todo, es muy bonita realmente, pero claro, quedan solo los pilares, no más que eso, y es bastante grande para, considero yo, un buen número de personas, respetable número de personas que se podrían reunir ahí. Todo eso son ruinas, o sea, la palabra del Señor se cumplió. Y Capernaum, a diferencia de muchas ciudades que son incluso previas a Cristo, Capernaum no ha perdurado, ¿sí? No perduró. Porque bueno, por ejemplo, hablamos de Jerusalén. Jerusalén pues, ha sido destruida, reconstruida muchas veces, pero Jerusalén hoy está ahí, ¿estamos de acuerdo? Así sea sobre montañas de escombros, pero está allí, ¿estamos de acuerdo? Y se llama así y todo el cuento, y ya sabemos. El mismísimo Jericó, que se, digamos, precia de ser la ciudad más vieja del mundo, por lo menos así lo sugieren los conocedores, pues también está allí, ¿sí? Por lo menos hay una ciudad moderna que convive con ciertas ruinas antiquísimas, ¿sí? Entonces, note usted esto. Capernaum no perduró. ¿Cómo sería la sensación, la percepción de altivez que nuestro Señor Jesús halló en ellos para declarar esa sentencia que más adelante, en unos pocos años, se iba a desarrollar y sepultar a Capernaum digamos, en ruinas? Ahora, por supuesto que lo que está hablando es no tanto de la ciudad en sí misma, aunque obviamente eso se ve que la ciudad o sea, ya no existe más como tal, o sea, como un centro urbano, ¿sí? Pero habla de la generación que se ganó esa sentencia por su
resistencia a la palabra del Señor, a su enseñanza. ¿Sí? Por su soberbia, también podemos decir aquí, porque aquí dice que hasta los cielos eres levantada. O sea, Capernaum se ganó un castigo del Señor, esa generación por supuesto, pero porque nuestro Señor miró su resistencia, porque el Señor miró su terquedad, al llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué al llamado al arrepentimiento? Note usted esto, porque el Señor dice las ciudades impenitentes. Ahí ya la cosa se va poniendo un poquito más como que toca nuestras realidades, ¿no? Porque ¿a qué le pide a usted el Señor? ¿O qué nos ha pedido a nosotros como personas y como grupo? Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué nos ha pedido? Arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea que usted demuestra soberbia y altivez, así no tenga de pronto probablemente algo externo que pueda tomarse como tal, pero si usted resiste y usted no se arrepiente, usted tiene un comportamiento similar a los de Capernaum. ¿Estamos de acuerdo? Y por supuesto el final de eso no puede ser bueno, ya desde ya le digo. ¿Estamos de acuerdo? El final. Mire el final de Capernaum, y con todo esto que les indicaba, señalaba de lo que ocurrió con Capernaum, que para nadie es un secreto, pues podemos darnos cuenta de eso. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es la ciudad impenitente o las ciudades impenitentes que no se sensibilizaron al mensaje, y aunque iba potenciado con muchísimo poder de Dios, porque el poder de Dios se ve en los milagros. Note usted lo que dice. Por ejemplo, leamos el 13, ¿no? Ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que se han hecho en vosotras. O sea, cuando habla de milagros, habla de que el Señor estaba respaldando el mensaje. Cuando el Señor quiere, escuche bien esto, quiere respaldar un mensaje, lo acompaña con milagros, que es parcialmente lo que nos ha acontecido a nosotros como ministerio hasta cierto punto, pero Él decide hasta dónde. ¿Estamos de acuerdo? Un milagro, por ejemplo, que usted al escuchar el mensaje reciba una cierta restauración en algún aspecto de su vida, o sanidad posiblemente física, eso podría ser. Y mucha gente de la que hoy está en los ámbitos de la iglesia, aquí no está hablando particularmente de aquí, puede que su chispa que haya dado origen a toda la dinámica de fe haya sido por un milagro. ¿Estamos de acuerdo? Es muy posible. ¿Sí? En general eso es lo que ocurre. Ahora, el Señor decide hasta qué punto libera eso. ¿Sí? Hasta qué punto le da a una generación ese tipo de estímulos, teniendo claro que a veces esos estímulos no es que vayan a hacer la gran diferencia en las personas a nivel del arrepentimiento. ¿Me está escuchando? A nivel de que usted reciba el mensaje y lo atesore y que lo guarde y que lo crea, a ese nivel. Ahí es donde deberíamos tener un efecto radical, digámoslo así, en el sentido de que una persona que recibe un milagro debería tener una metanoia inmediata, es decir, un arrepentimiento inmediato, ¿sí? Pero no siempre se da, ¿estamos de acuerdo? Es más, en las generaciones impenitentes a las que Cristo se dirigía, muchas veces le demandaban más señales, más señales. Cuando una persona es sensible a la voz de Dios, no necesita tantas señales, ni necesita que el enviado pues prácticamente sea un Elías, no sé, mejor dicho, sea un Eliseo, o sea tipo así Moisés bien respaldado. No necesita eso. Una persona que está en soberbia necesita algo así y puede que le quede faltando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a mí yo quisiera que el Señor mismo venga y diga, no, Él te manda mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Como le dijo el rico, le dijo, envía a Lázaro. Porque es que el Señor sabe qué nos da y qué nos demanda. ¿Estamos de acuerdo? El rico le dijo, envía a Lázaro para que les hable a mis 5 hermanos, para que no vengan a este lugar. ¿No? Le dijo, no, ellos tienen a Moisés y a los profetas.
el que los escuche. No, pero si le dijo el rico, pero si se levanta uno de los muertos, pues ahí la cosa cambia. Pero el Señor dice no, ¿cierto? El Señor decide cuándo soltar dosis grandes de su poder, pero asimismo también va a demandar. Y lo interesante es que nosotros no debemos llegar a ser exigentes en ese ámbito, porque si nos volvemos exigentes en ese ámbito, lo que estamos en cierto aspecto planteando es como el mensaje necesito que me lo metan, digamos, con una autoridad aplastante, y así no funciona. Es como el hijo que no le recibe el consejo al papá, ¿sí? O la mamá, y toca metérselo con autoridad, pero a la brava. ¿Qué está demostrando ese hijo? Que es un rebelde, vamos de acuerdo, que es un soberbio, no es más, ¿sí? No es más, ¿sí? Y obviamente a uno le toca ejercer autoridad, y sobre uno han ejercido autoridad, pero hay hijos de hijos, que eso, mejor dicho, puede hablar el papá, puede hablar la mamá, pueden, mejor dicho, y no reciben, y no nos confundamos aquí. No reciben porque son soberbios y rebeldes. Si un hijo no se somete a las autoridades de su casa, de su padre y de su madre, llámelo como quiera, que tiene razón, que una cosa, todo, que pobrecito el niño, que está en la etapa, que es la etapa. No, es un rebelde y es un soberbio. ¿Estamos de acuerdo? Y es un altivo. ¿Estamos? Porque claro, a veces el papá pues no tiene como un aura tan grande, ¿no?, de autoridad. Pero por ser papá simplemente ya tiene algo de concedido que debería ser suficiente, pero no, nosotros somos malos, a veces necesitamos más, ¿estamos de acuerdo? A veces necesitamos más, y eso no está bien. Y cuando hablamos del mensaje del Evangelio, el Señor va a demandar que creamos y que nos arrepintamos, sí, dando lo que Él considera necesario que tengamos que tener, el mensaje básicamente. Lo importante aquí es el mensaje y nuestra reacción a él, ¿estamos de acuerdo? Porque de acuerdo con eso es que el Señor reacciona, y luego mire lo que ocurre con Capernaum, que la maldice, ¿sí? La maldice, ¿cierto? Entonces aquí el tema es nuestra reacción al mensaje, es la prueba, la evidencia de si somos o no somos soberbios, porque la soberbia es uno de esos pecados ocultos que, digamos, que a veces uno ni se da cuenta que tiene, ¿sí? Pero es con el mensaje del Señor, con el llamado al arrepentimiento. Hoy por hoy, a esta sociedad, el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? El Evangelio es el que va, cómo usted reacciona al Evangelio es el que determina si usted es soberbio o no al Señor. Y el Evangelio que nos dice que Cristo murió conforme a las Escrituras, ¿sí?, y fue sepultado conforme a las Escrituras, y que resucitó conforme a las Escrituras, y que en esa muerte Él cargó o sustituyó a los pecadores en su culpa y en su pena, y expió, es decir, digamos, nos exculpó. Pero entonces uno para eso tiene que creer que uno es pecador, uno tiene que haberse convencido de que lo es, de que no hay manera de que uno logre una excelencia moral delante de Dios, que si no es por Cristo no encontramos camino al Padre. Lo debemos recibir, lo debemos creer, y después de eso obedecer a la fe y al llamado. Eso es el Evangelio, ¿estamos de acuerdo? Eso es. Por ejemplo, si traía una trayectoria de pecado, que la interrumpa, porque ya usted sabe que eso precisamente es lo que lo hacía a usted digno del castigo. Entonces ya yo lo interrumpo y sigo en atención a las palabras de Dios, ¿sí? No solamente en atención a las promesas de Dios, porque nosotros no debemos acostumbrarnos solamente a prestar atención al mensaje de Dios cuando viene una promesa implícita en ella, sino a prestar atención a las palabras de Dios, aun cuando ella lo que nos deje básicamente sea solamente una demanda hacia nosotros, ¿sí? Y sería suficiente con eso, ¿estamos de acuerdo? Debe obtenerse eso. Usted y honestamente yo no tengo
nada en la cabeza, es decir, porque yo veo gente entre ustedes que pues está sufriendo la sana doctrina, bien por eso, ¿sí? Entonces ahí bien, pero pues vaya uno a saber, ¿no? A quién le puede caer este guante, como dicen por ahí. El caso es que, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El Señor va a abatir toda soberbia, y la soberbia humana se manifiesta cuando sus ciudades prosperan. Por eso es que, hermano, vaya a predicar a un lugar donde la gente no necesita nada, aparentemente, a ver si le creen que necesitan resolver su eternidad. Pues, eso va a ser difícil. Vayas a un país próspero, vayas a un lugar, digamos, de opulencia y de lujo y de quizá, que hayan prosperado, que sus sistemas económicos por lo general son resistentes al Evangelio. No digo que en su totalidad, pero entonces usted ¿cómo le predica a una persona que no necesita nada? De la tierra, digo, de la tierra. ¿Sí? Que cuando tú le vas a predicar tienen unos logros y que incluso te van a menospreciar porque tú no los tienes o yo no los tengo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que el Señor Jesucristo dijo que, los ricos grave, ¿no? Y las naciones ricas también, ¿sí? De hecho, algunas naciones ricas que su riqueza se debe hoy en día a una inercia de un mover espiritual inicial, por ejemplo, Estados Unidos, es una riqueza que se debe a un mover espiritual inicial que hubo allí, de temor a Dios y de reverencia. Hoy de eso no queda mucho allá. Entonces quedan unos vestigios, quedan unos logros, quedan funcionando, pero la sociedad está corrompida completamente. Y cada vez hay menos lugar para el Evangelio. Canadá, por ejemplo. Canadá, que es un país desde todo ángulo, digámoslo, envidiable, porque su seguridad es incluso superior a Estados Unidos. Su sistema de salud es muy bueno y todas las cosas y todo, y es una nación que ha abandonado los principios y ha abandonado la atención. A esto préstele, por favor, mucho cuidado, póngale cuidado a esto. Han abandonado la atención al mensaje, han dejado de cuidar el hecho de agradar al Señor en sus decisiones políticas. Como sociedad, lo han sacado al Señor en todos los aspectos. De hecho, en Canadá bien puede ser podría ser usted detenido por predicar el Evangelio en algunas circunstancias, no digo que en todas. Todavía hay iglesia allá, obviamente, pero hay unos como asomos muy decididos de persecución, cuando la prosperidad que disfrutan es dada por Dios por algún punto de su historia en la que los pilares de la sociedad, políticos, ideológicos, filosóficos, todo eso se construyeron sobre las verdades de la Escritura y las verdades del Evangelio. ¿Sí? Entonces a uno le van a decir, si es una persona con dinero y si está yéndole bien en sus negocios y en sus situaciones, ¿el Evangelio qué? Pero ahí está. ¿Habrá alguien que le pueda prestar atención al Evangelio? ¿Creer que el problema es la eternidad apartado del Señor? ¿Creer que el problema es el abandono eterno del alma? ¿Ese lo podrá creer usted? Sí. ¿Podrá creerlo? Por ejemplo, porque hay dos, digamos, grandes desafíos, ¿no? Que lo crea un rico, que lo ha conseguido aparentemente todo, y que lo crea un joven que ve lejos la muerte, que se siente fuerte, que se siente seguro. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes siendo jóvenes, los jóvenes que están aquí, ¿podrán creer eso? Esa es la metanoia, ese es el arrepentimiento que Dios pide. Eso es lo que le pidió a Capernaum, que Capernaum no dio. Betsaida y Corazín tampoco lo dieron. ¿Estamos de acuerdo? Y les dice, miren, si en Tiro se hubiera hecho eso, o si en Sodoma se hubieran hecho las señales, los milagros, o sea que al final del día la soberbia
puede incluso ser mayor obstáculo que pecados bastante abominables, porque obviamente, o sea, Sodoma, Gomorra y lo que se describe, lo poco que se describe de Tiro, pues uno entiende que son pecados abominables, pero más es la soberbia, porque la soberbia es lo que hace que, no, esto poco importa lo que el Señor diga, poco. El Señor está llamando al arrepentimiento a las naciones, a la gente de las naciones, a través del clamor de sus embajadores de reconciliación. ¿Estamos de acuerdo? Que somos nosotros. ¿Qué hace uno? O los pastores. Rogamos. A ver, busquemos ese pasaje para darle un poquito de matiz al asunto. Reconciliaos, dice. Sí. Sí, en 2 de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Los pastores evangelistas, lo que somos embajadores de Cristo. ¿Sí? Así dice aquí, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con el Señor. O sea, haga las paces con el Señor. Eso necesita el mecanismo del Evangelio. Ahora, entre ustedes hay gente que tiene su nombre escrito en los cielos, que es salvo ya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué nos sirve esto a nosotros? Entender que con el Señor siempre el buen final está después de la humillación, nunca en la soberbia. Siempre será así. ¿Estamos de acuerdo? Estás recibiendo un trato difícil, las cosas no se le dan, hay cosas que no le salen como quiere, usted está fastidiado por una razón, por una situación. Créame que a todos nos pasa, ¿sí? Y la verdad es que la tentación es a veces abortar cosas, es decir, descargar nuestra frustración indebidamente, cualquier cosa. Pero si nosotros debemos considerar humillarnos delante del Señor. Porque si tú te humillas delante del Señor en medio de tu prueba, en medio de tu dolor, en medio de tu aflicción, hasta eso le puede dar sentido el Señor. Porque hay dolores en la vida que parecen no tener sentido, pero el Señor se los puede dar cuando nosotros nos humillamos. O sea, esto digamos que sirve para las diferentes circunstancias, pero esencialmente de nuestra reacción frente al Evangelio y a los que han creído que puedan seguir sufriendo la sana doctrina. Eso es un pasaje que segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. O por supuesto ese es un tiempo que desde el apóstol Pablo hasta hoy se viene presentando en diferentes personas. No sufrirán la sana doctrina. Pues que la gente quiere un evangelio que le hable yo no sé de qué cosas, pero que no le hable ni de la muerte. Alguien hizo ese comentario. Esto fue prepandémico ese comentario. Hizo este comentario, esa persona dijo, es que en Salem solo hablan de la muerte y solo habla y el apóstol. Bueno, y por supuesto eso nos salpica a todos que estamos bajo la misma visión, ¿no? Porque nuestro mensaje ha ido mucho en ese sentido. Pues ese es el evangelio, ¿sí? Hacerle reflexionar al hombre sobre eso, ¿sí? Ese es el punto. Por eso nosotros nos rehusamos a hablar, aunque podamos ser carga en algún punto o monótonos en eso, porque esa es la esencia de la obra de Cristo para nosotros. El evangelio no se puede dirigir o desviar a prometerle a la gente el cielo en la tierra, las soluciones inmediatas. Y cuando es todo lo opuesto, es decir, ¿en qué sentido? En que el Señor lo que nos pone es un discipulado aquí para la obtención de promesas eternas y también temporales, por supuesto. Entonces hay que entender eso. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué hace el altivo? ¿Qué hace el impío y el que dijimos? El soberbio. No sufre la sana doctrina. No la tolera. ¿Sí? Quiere un mensaje más contemporáneo quizá. O
quiere un mensaje un poquito más motivacional, de lo cual hay muchísimo en el mundo, ¿no? O quiere un mensaje que no le haga ver a uno como que uno está tan mal, tan quebrado, ¿no? O un mensaje que exalte a la condición humana. Eso no es evangelio. El evangelio lo que hace es poner al hombre en su sitio y a la mujer y decirnos: están mal, están mal. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hace, ponerlo en su sitio. ¿Sí? Entonces, todas esas consideraciones creo que son convenientes para nosotros. Y sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, ¿qué tiempo vivimos? Nosotros vivimos un tiempo, a ver, ¿cómo lo podemos describir a la luz de la Escritura? Cristo ya vino, ya hizo su obra, ¿cierto? Entonces estamos en una cierta ventana de gracia nosotros, la sociedad de hoy, que por supuesto la sociedad de hoy entendemos desde Cristo hacia nuestros días. Está como en una ventana de gracia, donde por ejemplo las ciudades han prosperado como nunca antes, los desarrollos han tocado unos límites para generaciones anteriores inexploradas. Eso es porque el Señor está dando tiempo al asunto. ¿Estamos de acuerdo? Y hay que decir, no creo que sea un desperdicio decir, que grandes de los logros en todos los sentidos se han derivado de procesos espirituales. Cuando hablo de logros en todos los sentidos, desde el punto de vista científico, farmacéutico, académico y en todos los aspectos, ¿sí? Entonces hay que tener claro eso. Esa es la época en la que vivimos. Esa época también, con esos logros, pues ha venido impiedad, ha venido dureza a lo largo de las generaciones. Está allí el mensaje entregado, la puerta abierta todavía. Vienen tiempos donde el Señor va a levantarse y cerrar la puerta. Lo refiere el Señor como el padre de familia. Cuando el padre de familia se levante y cierre la puerta, ¿cierto? Todavía no estamos ahí, estamos en la época de gracia. Pero asimismo, con los avances y todo, las sociedades van cada vez en una posición más hostil frente a Dios, más soberbia. Claro, las ciudades, los países que han logrado desarrollos, pues están orgullosos de los mismos, ¿no? Por eso es que alguien dijo por ahí, por ejemplo, que Europa es un conjunto de naciones post-cristianas. Imagínense eso. ¿Qué significa eso? O sea, como que ese mensajito ya lo oímos, ya pasó, nosotros estamos más evolucionados, algo así. Alguien hizo ese comentario y claro, o sea, son países y ciudades que ahora impulsan fuertemente las filosofías anticristianas completamente y las ideologías anticristianas, ¿sí? Donde es facilísimo hacer, por ejemplo, volverse un trans o volverse cualquier cosa de estas tan abominables frente al Señor, no frente a mí, ¿sí? Entonces hay que tenerlo claro, ¿sí? Donde están empoderados todos los lobbies que se rebelan contra el orden de Dios en todos los sentidos. Ya no son naciones pro vida, por ejemplo, ya no lo son, ¿no? Y dicen, somos naciones postcristianas. ¿Qué significa eso? Que es como que el evangelio es un mensaje viejo, obsoleto, que esas ciudades y esos países ya han superado con su civismo, con sus cosas, con sus pensamientos evolucionados. Y eso, por supuesto, que aunque hayan esas descripciones, eso no significa que no haya pueblo de Dios, pero en esos lugares es duro que el evangelio encuentre quien le crea, ¿sí? ¿Cómo le llama eso en la Escritura, estos tiempos? ¿Sí? Tiempos de soberbia. Se los voy a demostrar, como es mi deber, ¿no? A ver si lo ubico. En Ezequiel, sí, Ezequiel 16, 55.
16, 55 y 56, vamos a leer. Ezequiel 16, 55 y 56. Y tus hermanos, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. ¿No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias? Este tiempo, que también es el tiempo de gracia, se ha convertido, teológicamente, digámoslo así, podemos referir que se ha convertido en el tiempo de la soberbia de las naciones. Ahorita es donde no hay lugar para las cosas del Señor ni el Evangelio, y donde cada día gana más terreno la iniquidad. Presta atención a esto porque es una lectura social que está hecha a la luz de la palabra y es conveniente para la iglesia. Entonces note usted, dice, ¿no era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias? Cuando habla de esto está diciendo que cuando mencionan a Sodoma, ¿sí?, y la hacen digna de mención, siendo un lugar de abarrotado pecado, digámoslo así, de congestionada maldad, digámoslo así, ¿sí?, de exacerbada impiedad, están dignificando eso. Por eso nosotros, sí, bien, podemos vivir en el mundo, podemos disfrutar de ciertas cosas del mundo, pero siempre debemos saber que detrás de las cortinas del lujo, detrás de las cortinas de las apariencias, de los logros, de los avances, de los urbanismos, de todo eso, hay una esencia de iniquidad que cada día toma más fuerza contra el Señor, y nosotros somos los anticuerpos de eso. Imagínense qué cosa. ¿Sí? Se supone. ¿Con qué? Con la predicación. Y humillándonos, porque ustedes, perdónenme, se los voy a decir un poquito fuerte, pero ustedes entenderán la semántica del asunto. Usted es uno de esos bobitos que le cree al Evangelio y se viene a someter a la sana doctrina y creerlo cuando nadie más lo está haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Pues te voy a decir, nosotros somos los que vamos a ser levantados mientras toda la sociedad va para el piso. ¿Sí? Tú estás humillado delante del Señor, el Señor te va a levantar. Y cualquiera diría, listo, eso va a pasar en 5 años, 10 años, y voy a ver al vecino ese impío que tengo, o a mi suegra, vas a ver caído. Probablemente te quedarás esperando, porque eso son profecías y promesas que tendrán su lugar después. ¿Estamos de acuerdo? Pero puede ser que veamos 1 o 2 casos, como Capernaum, que ahorita nada más. Que usted dice, ve, tal persona se levantó contra la autoridad, se levantó contra los principios de la Escritura, dejó tirado el arado, quizá se puso a abandonar su llamado y su invitación al arrepentimiento. Y puede ser que veamos, sin querer decir que deseamos verlo, un efecto de castigo puntual en esa persona o esas personas. Por eso hay que mantenerse humillado delante del Señor. ¿Estamos de acuerdo? A veces también, por ejemplo, la gente dice, no, me voy de la iglesia, no quiero más, no quiero nada que ver, y están arrinconando al Señor, pensando que sus vidas y su castillito de cartas se va a sostener por buenas intenciones. Yo estoy más que claro que si el Señor no está conmigo, pues yo debo caminar a su sombra y humillado, ir recibiendo su palabra, porque donde me deje de pegar la sombra del Señor, ya me puedo ir despidiendo de todo lo que considero que me es satisfactorio en esta vida, y sin la esperanza, por supuesto, de alcanzar la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? No hay que jugar con eso. Usted está humillado delante del Señor, se congrega con frecuencia, escucha, algunos hasta toman nota y se han convencido y se preparan para predicar. Bien, ese es el asunto. Eso es tener oídos para el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Han suspendido su camino de pecado para darle paso a sofocar el pecado y en obediencia a la fe. ¿Sí? Ese es el asunto. Para andar en las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso es el asunto. Entonces, bien, el tiempo de las soberbias es hoy.
pero de las soberbias de las naciones, de la gente, de los lobbies, de las élites, todo eso allí socialmente, ¿sí? Ahí estamos, pero nosotros estamos humillados. La iglesia debe estar humillada delante del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Para que no ocurra esto. Entonces dice, no era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias. Porque, mire, nosotros debemos entender que a veces, por lo general, y si alguno de ustedes vive esto, entiéndalo sanamente, por lo general, una gran catástrofe le precede tiempos de soberbias. ¿Sí? Cuando no necesitaba nada, cuando dejó pasar oportunidades, cuando usted era capaz de comerse el mundo, cuando usted hablaba y arengaba y decía y todo, y voy a hacer y todo esto y una cosa. Y a veces, la verdad es que a veces lo que ha conducido a que prestemos cierta atención al Evangelio es que nos han revolcado, hemos sido humillados, hemos sido pisoteados, y eso al final contribuye. Pero convengamos algo, que contribuya a creer, porque te dejaron todo, digamos, desestructurado, no significa que lo que hubiera antes hubiera sido agradable delante del Señor. No, por lo general soberbia, sí, dureza de corazón frente al Evangelio, cualquier cosa. Incluso tal es la soberbia, nuestra soberbia llega a afectar a la gente que vive con nosotros, ¿sí? O los hogares se destruyen en gran medida por eso. Entonces es toda una serie de cosas que estoy tratando aquí de dibujar para que nosotros tengamos un cuadro un poquito claro sobre todo este punto. Así le podemos llamar a este tiempo, el tiempo de las soberbias, porque así lo dice aquí, en el tiempo de tus soberbias. A todo incrédulo me permito decirle con el amor de Cristo que el tiempo de las soberbias es solo un tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y si se mantiene en esa posición de no creer el Evangelio, viene el castigo, ya no temporal, sino eterno, del cual habla la Escritura. Entonces, estas cosas que hemos comentado, pues son necesarias, ¿no? ¿En qué otro aspecto debemos tener cuidado para mantenernos humildes? Santiago 4:16 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Diga, es mala. Toda jactancia semejante es mala. ¿Sí? ¿Qué es jactancia? Es cuando nosotros no dependemos del Señor, porque en el pasaje de Santiago 4 lo que está diciendo es que hay unos que dicen que iremos, compraremos, venderemos. A ver, para un momentico, porque, o sea, es que por favor, a mí, Dios no lo quiera, me puede pasar algo saliendo de aquí. Entonces, nosotros, ¿cómo hablamos? ¿Cómo hablamos los humillados, los bobos desde afuera, como nos ven? Si Dios quiere, si Dios permite, voy a aguantar, no quiero hacer algo que le disguste al Señor en este sentido, voy a pedir consejo, ¿sí? Ese tipo de cosas hacen una diferencia, pues ojalá yo pueda transmitirles lo que es el sentir, ¿no? Pero ese tipo de cosas, cuando son auténticas, porque si usted coge una jerga simplemente, pues eso ya es otra cosa. Pero cuando usted en realidad sí está en humillación al Señor, y dice si el Señor quiere, hasta donde el Señor permita, ¿no? Eso primero Dios, y en realidad se practica ese tipo de cosas, ya usted está en un plano distinto, ¿estamos de acuerdo? Un plano distinto que va a tener, por supuesto, nada menos que un desenlace muy, muy satisfactorio en términos generales. Entonces, terminemos con esto, dice, con este concepto que voy a plantear ahorita. En Mateo 11:23, que fue el pasaje raíz, digámoslo así, dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Qué ocurre con aquella persona o grupo que se humilla delante del Señor? El Señor no tiene necesidad de removerla, esa es la clave, ¿sí? O sea, eso de permanecer es algo que Dios concede, ¿sí? Es algo que Dios concede. Y lo interesante del asunto es que la tierra misma, como está en el tiempo de las soberbias, no va a permanecer.
O sea, las ciudades, los gobiernos no van a permanecer. Las estructuras sociales no van a permanecer. Sí. Hay un pasaje por ahí que dice que el que hace la voluntad de Dios permanece. Entonces usted entiende el alcance del asunto. No es que ahorita vamos a estar arriba y que vamos a… Sí podemos tener algunos detalles del Señor que nos hagan sentir exaltación, prosperidad, bendición. Si usted ha llevado una trayectoria, atención a esto, y voy buscando el final. Si usted ha llevado una trayectoria de servicio, de discipulado, de amor por la palabra, sin ser perfecto, y el Señor ha decidido que quiere mostrarse especialmente en su vida, van a haber cosas que usted va a vivir muy especiales, muy distintivas. Eso está bien, el Señor lo hace, ¿sí? Lo puede hacer. Si usted tiene esa necesidad o ese deseo, pues póngase en el curso, hágalo por años, sirva al Señor, aprenda, ¿sí? Deseche la malicia, todas esas cosas que la Escritura dice. Y va a ver que con el tiempo el Señor le va a dar una exaltación, pero eso es una sombra nada más, o como un, digamos, podemos decirlo así, como una anticipación, una degustación de lo determinado y definitivo que va a ser el destino eterno, y cómo a la persona que ha creído su evangelio se ha humillado, eso va a ser una diferencia. Por eso es que la Biblia dice que los mansos heredarán la tierra, por esas características. Entonces, permanecer es algo que Dios concede. Hoy las naciones aparentemente firmes, aparentemente indestructibles, todo eso. No, el Señor ya ha hecho juicio sobre muchas naciones y ciudades. ¿Sí? Hizo juicio sobre Pompeya, hizo juicio sobre Sodoma, hizo juicio sobre Gomorra y estas ciudades de la llanura del Jordán. La hizo sobre Capernaum. A Jerusalén le ha dado unas fuetizas. Está ahí es porque el Señor necesita que siga ahí. Pero, ¿estamos de acuerdo? Pero le ha dado duro por su soberbia, por su dureza. ¿Estamos de acuerdo? Y otras ciudades de gran opulencia también han sido reducidas a nada. O sea, nuestra vida, ahora pongámoslo en nuestra vida puede ser reducida a nada si el Señor quiere. Puede ser promovida a muchos si el Señor quiere. Humillarnos, recibir su palabra, seguir su proceso revelacional, atender su llamado, es la clave, ¿estamos de acuerdo? Así que si usted encuentra que ha hecho todo esto, pues va por buen camino, quédese tranquilo y todo. Y si no, pues ahí sí, mosca, como dicen. Vamos a orar. Gracias. Gracias, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti. Reconocemos, Señor, tu asistencia, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos que hoy da su ofrenda, sus tributos. Y, Señor, entendemos que tú estás por encima y que nos conviene humillarnos delante de ti. La verdad, Señor, es que una de las inmundicias de nuestra carne es la soberbia, la tendencia a sentirnos autosuficientes, a ser impermeables al consejo,
quizá también sentirnos superiores que los otros, considerarnos que nos lastra quizá otra persona o que no está a la altura de nosotros quizá, y eso es un error. Recuerda esta palabra, dice: toda jactancia es mala. Así lo dice la palabra. Por eso agradecemos tu paciente, amable y amorosa voz, Señor, en hacernos un llamado a mantenernos en humillación, en dependencia, en reconocimiento a ti. A los perdidos el Señor les dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y a los que han creído el Evangelio les dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que tú estás definiendo la posición. ¿Cuál palabra te está dando el Señor? En cualquier caso, todavía estamos en los tiempos de su gracia. Gracias, Señor. Mientras las naciones, los pueblos, el mismo arte de la tierra se levanta contra ti en su soberbia, nosotros, Señor, atendemos esa voz, ese llamado con sentido de urgencia para salvar el alma. Gracias. Te reconocemos a ti, Señor. Ministra a tu pueblo, santo, digno, poderoso, benigno. La Escritura dice que vendrán burladores y nos dirán que qué ha acontecido con el regreso de nuestro Señor. Algunos la tendrán por tardanza también, pero la Escritura dice que el Señor no retasa su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, dando el tiempo para que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti. Tú nos puedes dar más. Tú nos puedes dar más, Señor. Estamos más seguros en ti. Estamos seguros en ti, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor. Grande Señor, grande eres tú. Recibe la gloria, porque al humillarnos, Señor, no nos queda más que alabarte a ti. Te necesitamos. Tú decides en qué nivel andamos. Gracias, Señor.
Ayúdanos, Señor, con el entendimiento necesario. Fortalece a tu congregación. Ven, Espíritu, ven. Más a ti, Señor. Afirma a los que están cansados. Hoy el Señor nos dice a los que vivimos en la rutina de seguirle y servirle. Nos dice: no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No se canse de hacer el bien, de perseverar, de sufrir la sana doctrina, de vivir humillado el trato del Señor. Gracias, Señor. Te damos la gloria a ti, a tu santo nombre. Te reconocemos, bendecimos en el nombre de Jesús.